Y entramos en vivo. Bien, tú me... Hola, buenas tardes a todos. Hola, Jess, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eri, muy bien, ¿y tú? También muy bien. Pues bueno, bienvenidos a todos. Parece ser que esperamos que se vayan incorporando poco a poco. Bienvenidos a otra charla de redes neuropsicología clínica. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante que es el aprendizaje desde un enfoque neuropsicológico. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen a lo largo de toda la charla, a que si hay personas a las cuales les interesa este tema, pues los inviten, les hagan llegar el video, o si no, bueno, nuestros videos siempre se quedan en nuestra página de Facebook, entonces ahí los podrán observar después de la charla. Y también queremos agradecerles pues el seguimiento que hemos tenido por parte de ustedes en nuestras redes sociales, que estén pendientes de nuestras publicaciones en Facebook. Y un breve comercial es que ya está la lista de nuestros cursos en el muro de Facebook, entonces los invitamos a que las revisen, a que vean si hay algún curso que les interesa y nos pidan informes sobre estos. Y pues bueno, también bienvenida Jess, gracias por haber aceptado dar esta charla el día de hoy en redes. Y no, pues mucho gusto, pues gracias por invitarme, es un gusto participar, pues espero que esta charla sea de utilidad para todos aquellos que nos sintonicen y pues bueno, es una charla muy general, de cierta manera introductoria, ¿no? Sabemos que el aprendizaje es, no acabaríamos, Ujú. Sí, claro. pero bueno, pues espero que lo que yo les pueda dar, aportar en esta sesión, pues les apoyen. Pues de igual manera se van a estar respondiendo preguntas, así que con confianza. Así es, las dudas o preguntas que tengan, pues bueno, los invitamos a que nos las escriban, las estaremos retomando a lo largo de la charla, al final de ella o incluso ya posteriormente también estaremos respondiéndoles de forma personal. Y para aquellas personas que se van incorporando, les damos la bienvenida. El día de hoy hablaremos de neuropsicología del aprendizaje. Nos acompaña la neuropsicóloga Yesli Alonso. Antes de comenzar, pues de lleno con esta plática, me gustaría hablarles un poquito sobre quién es Jess y qué es lo que hace. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. También es egresada del programa de maestría con especialidad en neuropsicología clínica de la UNAM. Ha realizado distintas residencias clínicas en el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, también en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. Desde el 2015 aproximadamente, ella tiene experiencia en la evaluación e intervención de trastornos del neurodesarrollo, también en traumatismo cráneoencefálico y en enfermedades sistémicas. Y pues bueno, ya que conocimos un poquito sobre ella, ahora sí daremos paso o iniciaremos con esta charla. Dado que hablamos de neuropsicología del aprendizaje, Jess, creo que un punto importante por el que podemos comenzar es pues por definir, ¿no? Qué es el aprendizaje? Muy bien. Pues bueno, efectivamente vamos a empezar un poco con definir qué es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué entendemos por aprendizaje? Pues de manera introductoria y general, hablamos de un proceso de apropiación del conocimiento. Este proceso es relativamente estable. Podríamos decir que una vez que se da un aprendizaje es un poco complicado que se revierta, pero bueno, sí puede suceder y puede reorganizar el comportamiento, ¿no? Al ser una forma activa de recibir la información y de apropiarnos de esa información que estamos recibiendo, pues llega o puede llegar a reorganizar nuestro comportamiento, ¿no? De manera muy general es lo que entendemos por aprendizaje. Vamos un poquito más allá de la memoria.
o de la recepción de información de manera neutra, ¿no? En este caso, requerimos ser activos y apropiarnos de esa información, ¿no? De ese conocimiento que se nos está compartiendo al que estamos siendo expuestos. Ok. Creo que eso que nos mencionas es una diferencia interesante porque generalmente asociamos el aprendizaje a memoria y quizás pues lo podemos englobar, pero son dos cosas distintas, ¿no? Como nos lo acabas de decir. Sí, bueno, van de la mano. De pronto, como separar los procesos nos cuesta un poco de trabajo y justamente es como lo que quiero hacerles llegar hoy, pues como esa complejidad de los procesos, ¿no? Ok. Oye, Jess, ¿y qué es lo que nos podrías platicar sobre las bases neurobiológicas del aprendizaje? Es decir, ¿qué sistemas anatómicos, funcionales del cerebro se relacionan a este proceso que pues tanto nos interesa? Sí, bueno, pues aquí creo que sería importante empezar por hablar de la sinapsis, ¿no? La sinapsis es esta conexión entre neuronas. La neurona es la célula de nuestro cerebro, como la unidad básica de nuestro cerebro, y cuando estas dos se llegan a conectar, se le llama sinapsis, ¿no? Como que ese punto de unión es la sinapsis y esa sinapsis le llamamos o como una unidad esencial de la memoria, ¿no? Hay transmisión de información y permite que haya esta perduración, suceden muchos procesos ahí y permite que haya una huella de memoria. Estas conexiones entre neuronas llegan a formar redes neuronales, ¿no? Que es pues obviamente la conexión de muchas neuronas y estas redes neuronales se encuentran en todo nuestro cerebro. Digo, el esquemito de ahí está un poco, pues es un esquema, no es que sean literales y las conexiones, pero pues sí nos da como este ejemplo de cómo hay conexiones muy locales, pero también tenemos conexiones muy extensas, ¿no? Muy lejanas, ¿no? Se puede estar conectando una parte muy anterior, muy adelante de nuestro cerebro con una muy lejana aparentemente atrás, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de conexiones y pues durante estos procesos de aprendizaje se van realizando estas redes neuronales. Aquí me gustaría hablar un poquito muy discreto sobre neurodesarrollo, ya que durante el neurodesarrollo lo que pasa es que estas conexiones se van complejizando, ¿no? Se va haciendo conexiones entre áreas de asociación. Nuestro cerebro tiene distintas áreas. Una de ellas es de asociación, donde al parecer sucede como un procesamiento de información más complejo. Y cuando nosotros estamos expuestos al ambiente y estamos adquiriendo este conocimiento, estamos aprendiendo, comienza pues cierta complejización de las conexiones, un proceso que se llama mielinización, ¿no? Nuestras neuronas se comunican a través de electricidad y la mielina es una capita de grasa, ¿no? Que logra que se eficientice o que la comunicación sea más rápida, ¿no? Entonces, es un poco lo que vamos a platicar. Pues evidentemente este proceso de neurodesarrollo nos va dando ciertas bases para el aprendizaje, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo conforme nuestro neurodesarrollo nos lo va permitiendo. Pero algo interesante en esta relación entre neurodesarrollo y aprendizaje es que el aprendizaje también puede activar mecanismos de neurodesarrollo, ¿no? De alguna manera nosotros podemos desde la estimulación externa como fomentar, activar estos procesos de neurodesarrollo para que se den estas conexiones, se eficienticen conexiones, haya procesos como la mielinización, etcétera, ¿no? Y bueno, Ok. algo importante en este aspecto es, se han hecho muchos estudios respecto a los procesos de memoria y de aprendizaje, muchas veces como que cuesta desligarlos, aunque el aprendizaje, como vimos, es un poco más amplio, pero se han asociado estructuras como las mediales, ¿no? Por mediales nos referimos a están un poco centrales en el cerebro,
valga la, pues en medio, ¿no? Y aquí les pongo una imagen muy sencilla de estas estructuras mediales. Aquí podemos ver el hipocampo para ubicarlos un poco, ¿no? Estas estructuras cerebrales tienen como una función en la organización y en la persistencia de la red de memoria, ¿no? Nos generan esto que le llamamos huella de memoria, que son vías facilitadas, ¿no? Una vía facilitada se entiende como una red que ya se activó y que por ende en el futuro es más fácil que se vuelva a activar, ¿no? Y al estarla activando de manera repetitiva, pues se genera como la consolidación, ¿no? Se establece esa red, ¿no? Si no se genera como esta constante activación, pues se llega a perder, no se refuerza, no se consolida esa red, ¿no? Y pues me gustaría platicar un poco del papel de estas estructuras mediales, específicamente del hipocampo, ¿no? El hipocampo tiene estas funciones, que es clasificar los eventos, ¿no? Es decir, lo que nos llega, revisa la relevancia, ¿no? Es importante que esto se consolide, se almacene o no. Analiza para agrupar las experiencias. Esto, ¿de qué tipo de informaciones, no? Todo nuestro cerebro de alguna manera está organizado, entonces delimita hacia dónde va, de qué trata lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, lo que está recibiendo, para dónde se va a ir, por decirlo así. Entrena la corteza para fortalecer e independizar circuitos. Aquí es muy importante como regresarnos un poquito a cómo recibimos información del ambiente, ¿no? Nosotros recibimos información a través de nuestros distintos sentidos y pues voy a usar el ejemplo de la vista, ¿no? Nos llega algún estímulo visual, pues llega a los receptores de la retina, viaja por el nervio óptico, decusa, etcétera, y llega a un lóbulo que le llamamos occipital, que se encarga de procesar toda la información visual. Esa información se va procesando en distintas áreas de la corteza para irse complejizando, ir identificando con mayor precisión qué es lo que estamos viendo, y después esa información se manda al hipocampo. Es un poco el esquemita que tenemos a la izquierda, que es como el hipocampo tiene entradas de todas las, de muchas regiones del cerebro, ¿no? Una vez que ya se procesa esa información, se manda al hipocampo, el hipocampo la procesa y la regresa a la corteza que se encargó de analizarla, ¿no? Y fortalece esas conexiones que sucedieron, y entonces se genera como este almacenamiento ya en la corteza. De alguna manera, en algún momento el aprendizaje que era dependiente del hipocampo se pasa a la corteza, ¿no? Aquí me gustaría retomar el caso del paciente HM, que en algún momento, pues debido a una epilepsia farmacoresistente, se le tuvo que extirpar estas partes del cerebro, las áreas mediales, y vimos que ya no podía aprender nuevas cosas, pero las cosas que había aprendido anteriormente hasta hace unos años se mantenían, no se perdieron esos aprendizajes porque se removió el hipocampo. Entonces, el hipocampo tiene un papel en la formación del aprendizaje, en este proceso inicial, pero después se muda a la corteza, ¿no? Eso es algo que es importante entender en este aspecto de memoria y aprendizaje. Ok, entonces tú me dices si es correcto, más o menos como lo entendí, la analogía que a mí también me gusta ocupar cuando hablamos del hipocampo y su participación en la memoria. Sería como una pequeña puerta por la cual tendría que atravesar esa información para que se almacene. Si no pasa por esa puerta, no se almacena y no puede regresar a su corteza. Más o menos así, ¿Jess? Así es. En el hipocampo suceden muchos procesos, pues no quiero hablar tan específicamente de eso, de la potencialización a largo plazo, que es un proceso en el cual pues ya le llamamos consolidación porque hay cambios físicos, ¿no? Esta plasticidad sináptica. Pueden nacer de alguna manera nuevas sinapsis,
fortalecerse la sinapsis, eficientarse esa comunicación que les había comunicado entre las neuronas, ¿no? Y poder hacer que estos cambios sean duraderos, ¿no? Ok, y justo, y ahí se retoma pues todos los cambios que nos dijiste a nivel celular, luego redes y ya luego estructuras. Así es. Ok, ok, pues muchas gracias. Tendremos muy presente al hipocampo en la participación del aprendizaje, que no se nos olvide. Oye, y pues a todo esto, ¿qué es lo que implica aprender? Porque hablamos de aprendizaje y es un concepto como tan amplio que de repente puede no quedarnos como tan claro, ¿no? O puede ser ambiguo. Claro, pues yo quisiera abordar como el aprendizaje desde este sentido que es un proceso que requiere de muchos engranes para funcionar, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje requerimos que otras funciones también estén funcionando adecuadamente y aporten su granito, ¿no? Entonces, me gustaría como abordar un poquito cuál es como la participación de cada una y por qué es tan importante a la hora de hablar de aprendizaje, ¿no? Porque de pronto decimos, es que me cuesta trabajo aprender o mi niño no está aprendiendo, pero dejamos de lado como la complejidad y todos los rubros que tenemos que explorar y tomar en cuenta a la hora de definir qué está fallando en todo este funcionamiento que nos lleva a aprender, ¿no? Aquí quisiera mencionar como un inicial, pues la Exacto, parte sí. de la motivación, ¿no? O sea, nosotros requerimos tener motivación para aprender. Es esencial para que haya este movimiento hacia este proceso y esta voluntad, ¿no? Después quisiera continuar con la parte de el área afectivo emocional. La puse en primer momento porque de pronto se nos olvida el juego o la importancia que tienen las emociones dentro de todos los procesos cognitivos, ¿no? De pronto parece que los queremos separar e inclusive uno de los criterios para diagnosticar ciertos trastornos de aprendizaje es pues que el área emocional se encuentre íntegra, ¿no? O sea, se encuentre funcionando bien, ¿no? Aquí incluyo temas de autoestima. Si nosotros o un niño no se cree capaz de tener ese aprendizaje, de adquirir esa habilidad, pues de pronto no va a querer aproximarse, ¿no? Entra mucho en juego la parte de las Claro. emociones, ¿no? Identificar y expresar tus propias emociones. Cuando estamos aprendiendo algo nuevo, de pronto entra pues ansiedad, frustración, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos identificar esas emociones, expresarlas y regularlas, pues va a estropear de cierta manera todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Tenemos muy claro, por ejemplo, la adquisición de las matemáticas, ¿no? De pronto, pues hay esta llamada ansiedad a las matemáticas. Los niños no tienen recursos de afrontamiento para regular esta ansiedad y no se adquiere el proceso. Y no es que no puedan aprender las matemáticas, sino que hay que fomentar todos estos recursos emocionales para la adecuada, pues, el adecuado afrontamiento, ¿no? Nos pasa también a los adultos, de pronto, pues si sabemos, nos están condicionando que tenemos que aprender algo para el trabajo o queremos aprender algo que sabemos que es muy retador, de pronto, si no tenemos este adecuado manejo de emociones, pues se abandona este proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, claro, creo que eso es muy importante, o bueno, yo comparto también este abordaje en el sentido de que estas alteraciones, quizás como tú mencionas en algunos trastornos del aprendizaje, si tomamos ese ejemplo, no son debido al procesamiento cognitivo per se de la información, sino a todo, a todas estas variables, emocionales y ambientales que también pueden estar impactando el proceso, ¿no? La adquisición y el desarrollo. Así es. Y bueno, otro de los procesos que incluí fue la atención, ¿no? De cierta manera, la atención apoya este proceso a la hora de estar recibiendo la información, ¿no? Requerimos mantener la atención, una atención sostenida
por el tiempo que dure esta exposición al aprendizaje, ¿no? De pronto, si tenemos clases de 3 horas o más, pues nuestro rendimiento atencional va disminuyendo y de pronto nos damos cuenta que la última hora de clase, pues, la vivimos porque estuvimos sentados, ¿no? Pero no hubo este real como adquisición de la información, ¿no? Y la parte de la selección, ¿no? De pronto, pues necesitamos saber hacia dónde dirigir nuestra atención, ignorar los distractores. De pronto, pues si el cielo está hermoso y estoy en una clase, pues es, bueno, el cielo está hermoso, pero estoy en clase, ¿no? Es inhibir esos estímulos, ¿no? Y también le pasa mucho a los niños, ¿no? De pronto no logran como inhibir todos los estímulos que les están llegando en un salón de clases, porque el compañerito de al lado está haciendo algo, la maestra está apoyando a otro, etcétera. Entonces, no logran cómo seleccionar hacia dónde deben dirigir su atención y de alguna manera, pues, si es información que no termino de llegar, de entrar a mi sistema, ¿cómo voy a decir que no la guardé, no? Entonces, requerimos tener como un adecuado funcionamiento de la atención para que el proceso se dé, pues, de manera eficiente. Ok, sí, sí. Bueno, continúo. Y hablo de memoria, aquí lo voy a decir muy breve porque lo voy a retomar con la siguiente función. En la memoria la hemos definido como este proceso donde hay un registro, una retención o un almacenamiento, una consolidación de la información y posteriormente una recuperación, ¿no? Aquí son estas 3 fases y antes como de pasar, nada más mencionar en el registro es donde entra la atención, ¿no? Si yo no estoy prestando atención a la información que me están dando, pues no voy a decir que la almacene propiamente, ¿no? Entonces realmente no hubo oportunidad ni siquiera de echar a andar los mecanismos de memoria, ¿no? Aquí entra un poco en un concepto que le llamamos curva de aprendizaje, que es pues identificar que con la repetición logramos pues retener mayor información, ¿no? Entonces es donde entra un poco el papel de la repetición, pero no es todo a la hora de aprender y por eso vamos a continuar. Les voy a platicar de las funciones ejecutivas. Aquí, pues van un poco de la mano con memoria. A mí de pronto me cuesta trabajo separarlas cuando hablamos de estos procesos, porque las funciones ejecutivas nos van a dar estrategias para analizar y organizar la información, ¿no? Toda esa información que a mí me está llegando la tengo que organizar y analizar de cierta manera. De pronto, me gusta usar un ejemplo que es cuando nos tenemos que guardar la ropa, ¿no? Tenemos nuestro bonche de ropa y de pronto se nos puede hacer fácil echarla toda al cajón o a donde sea que la guardemos así en bola, a que si la doblamos, inclusive la podemos clasificar por colores o por tipo, ¿no? A lo mejor ropa deportiva, ropa para dormir, ropa para el trabajo, ¿no? Y después viene este proceso de acceso a la información, ¿no? Si yo guardé mi ropa hecha bolas y quiero encontrar mi blusa blanca, pues tendré que hacer un verdadero relajo para encontrarla, ¿no? Me voy a tardar más, va a ser más cansado y es probable que inclusive no la encuentre, ¿no? Y estamos teniendo un fallo en el acceso a la información y no propiamente de que no se haya almacenado la información. En cambio, si yo doblé mi ropa de esta forma, yo sé que mi blusa blanca la uso para el trabajo y que está en este cajón, ¿no? Entonces me dirijo a ese cajón y es mucho más fácil encontrarla, ¿no? Y tener como este acceso y como este éxito en la recuperación de la información, ¿no? De pronto nos damos cuenta que sí tenemos la información almacenada, sí está, por decirlo así, en nuestro cerebro, pero nos está costando trabajo de alguna manera encontrar cuál es la red que me va a llevar a esa información, ¿no? Entonces requerimos de ciertas pistas, ¿no? Es así como de, oye, no me acuerdo muy bien de esto, y te empiezan a apoyar, ¿no? Es de, empieza con esta, o se trataba sobre esto, ¿no? O pasó más o menos en tal fecha, o estaba tal persona, o era de esta forma, ¿no? Entonces, cuando nos dan esas pistas, ya nosotros accedemos, ¿no? Dicen, sí, es cierto, ya me acordé, hablábamos de esto y esto, o esto iba así, ¿no? Entonces, estamos hablando de este problema para acceder a la información en el momento que la necesitamos.
Y bueno, voy a continuar con la última y no menos importante, realmente podría ser una charla completa, pero en esta ocasión solo voy a hablar del lenguaje, no como esta capacidad o esta función que tiene de comunicarnos, ¿no? De permitirme expresar y entender al otro, sino que el lenguaje es una función psicológica que facilita la adquisición de herramientas y el desarrollo de otras funciones. Hablamos de atención, de memoria, las funciones ejecutivas. El lenguaje va a ir regulando la adquisición y la maduración de estos procesos y evidentemente todo esto es muy importante para el aprendizaje. Y además, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje hay algo que le llamamos lenguaje compartido, que es la persona que quiere enseñar, pues habla, ¿no? Verbaliza todo, ¿no? Si yo digo, estoy agarrando el cuaderno, a eso le llamo verbalizar, ¿no? Entonces, le permito a la otra persona estar, decirlo así, consciente o estar entendiendo cuál es mi pensamiento y los procesos a seguir para ejecutar después una actividad, ¿no? Y después yo le digo, a ver, ahora tú hazlo, pero por favor también velo diciendo, ¿no? O algo por el estilo, entonces vamos viendo, si yo agarro el cuaderno. Y en este lenguaje compartido es donde nos vamos dando cuenta, pues, de las fallas y poder corregir o mejorar los procesos de aprendizaje, ¿no? Si yo le estoy enseñando algo a alguien y mientras habla me doy cuenta que lo está entendiendo mal, le dices, no, eso no es así, es por acá, ¿no? O de pronto necesitamos, para poder entender en dónde está la falla del aprendizaje, que esa persona nos vaya guiando a través de su lenguaje cómo va como el curso de su pensamiento, ¿no? De su razonamiento. Es que yo acomodaba los libros de esa forma porque pensaba que se hacían por colores, ¿no? Y de pronto no, es por tamaños, ¿no? Es más fácil que una hilera de libros se quede así si lo haces por tamaños. Ok, entonces entendemos dónde estuvo la falla, ¿no? O cómo estaba funcionando ese proceso. Ok. Oye, pues qué interesante también toda esta parte de cómo se interrelacionan todos estos procesos cognitivos, emocionales, con la forma o, pues sí, con la forma en la que aprendemos y nos permiten entenderlo. Creo que también este abordaje neuropsicológico nos permite darle, ¿no? Este enfoque de, por ejemplo, que nos explicabas de las funciones ejecutivas, cómo es que participan en el proceso de memoria para poder aprender o consolidar determinada información y también un poco cómo tenemos que aprender a diferenciar qué es lo que quizás está influyendo en que haya un aprendizaje esperado o no. Exactamente. Ok. Jess, tenemos una pregunta que me gustaría retomar. Ya nos hablaste un poquito sobre esto cuando estábamos escuchándote sobre neurobiología del aprendizaje. Roger Jiménez nos dice que si el aprendizaje conduce al desarrollo o son interactivos, ¿no? Por ejemplo, él dice, un niño sano de 6 años al que se le enseña ecuaciones, ¿por qué no accede al aprendizaje de lo dicho de una forma como lo podría hacer un sujeto de 12 años, mayor? ¿Es la base biológica lo que determina la capacidad o qué tanto se puede aprender? Muy buena pregunta. Evidentemente Roger sabe de lo que está hablando y de lo que está preguntando. Y aquí está como la respuesta como nos gusta a los psicólogos, ¿no? Hay una relación muy compleja entre aprendizaje y desarrollo, ¿no? Hay muchas teorías, hay algunas que justo plantean que van en paralelo, hay unas que plantean que el aprendizaje sigue el desarrollo, es decir, si yo no he adquirido ciertos sustentos como desde el neurodesarrollo, no puedo aprender ciertas cosas, ¿no? Y otras personas plantean como esta teoría de no, el aprendizaje es el que va jalando el desarrollo. La realidad es que es una relación compleja, es lo que una de las aportaciones del maestro Vygotsky, Santo Vygotsky, amén. En este sentido de que sí,
hay algún requerimiento de una base del neurodesarrollo para la adquisición del aprendizaje, pero el aprendizaje también puede de alguna manera ir jalando este desarrollo, ¿no? Irlo activando y activar procesos, ¿no? Aquí va a entrar un poco en juego lo que nos decía Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, ¿no? O sea, hay cosas que no se han terminado de consolidar, pero a través de ciertos procesos que el adulto ejerce ciertos apoyos, pues podemos hacer que el niño acceda, ¿no? El ejemplo que él nos ponía del niño de 6 años que se les pretende enseñar ecuaciones, a lo mejor desde la memoria las va a aprender, pero no es un aprendizaje, no va a comprender realmente qué va una ecuación y no va a hacer que ese aprendizaje influya en su manera de pensar y en su comportamiento, ¿no? Pero ahí sí le podemos enseñar otros procesos más concretos al niño que tienen relación con las ecuaciones, ¿no? A lo mejor, si le quiero enseñar multiplicaciones a un niño pequeño, pues no va a ser algo significativo desde su desarrollo, pero sí le puedo empezar a dar indicios de, ¿no? Es encontrar algo, el nivel en el que él accede, ¿no? Entonces, no sé, espero haber respondido a la respuesta de manera concreta y de resumen. Es una relación muy compleja, no podemos decir que uno va antes y uno va después, etcétera, ¿no? Sí es muy cierto que requerimos cierta maduración de procesos para la adquisición de otros aprendizajes, pero eso no significa que sí podamos empezar como a dar indicios al nivel del niño y esos indicios va a ir haciendo esta activación que les mencionaba del desarrollo, ¿no? Es un poco, bueno, no me voy a meter con eso, mejor vamos a continuar y Ok, al final quizás surjan más preguntas. sí, creo que, bueno, nada más aquí haciendo un comentario que me parece que es pertinente para la pregunta de Roger, es que a mí me gusta mucho ocupar la frase de que el desarrollo, el neurodesarrollo del sistema nervioso central, o bueno, periférico, va a ser una condición necesaria, pero no suficiente, por esta relación que tú nos decías que es compleja y que también es bidireccional y que uno va interactuando con el otro. Y retomo ahorita también una pregunta que nos hace Alexander Selly y él nos dice, ¿el aprendizaje tiene alguna relación con el hemisferio dominante? Pues bueno, si hablamos de que el aprendizaje es un proceso muy complejo, realmente no podemos como hacer este tema de dominante o no, ¿no? Va a depender de qué estamos aprendiendo, ¿no? Yo no le estoy poniendo una etiqueta de estamos aprendiendo la lectoescritura, estamos aprendiendo habilidades visoespaciales, ¿no? Justo era lo que quería con el esquemita de todos los engranes, en realidad el aprendizaje requiere de muchas funciones y todas esas funciones tienen redes y no necesariamente están en uno o en otro hemisferio. No sé si es eso a lo que se refiere la pregunta. Pues yo intuyo que sí, la verdad a mí también me sonó a eso. Entonces, pues muchas gracias por respondernos. Y ahora creo que me gustaría preguntarte un poquito sobre estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sí, ¿Qué nos podrías decir sobre eso? pues va a ser muy importante considerar que en el aspecto de aprendizaje se requiere que haya un papel activo, ¿no? Se requiere esta manipulación y experiencia con lo que se quiere aprender o lo que queremos enseñar, ¿no? De pronto, pues nos pasa mucho, ¿no? Sobre todo ya en etapas más adultas, pues que llega el profesor o cualquier persona que te quiera enseñar algo y te dice toda la información y de pronto se va y tú quieres reproducir de alguna manera eso y no lo logras, ¿no? Al haber esta manipulación y experiencia, pues se va a hacer este proceso de eficientar las conexiones
y además de ir identificando las fallas y dónde se requiere como ir reforzando, ¿no? Requerimos este papel activo para que haya esta real apropiación, ¿no? Mi cerebro es el que tiene que aprender, entonces mi cerebro es el que tiene que empezar a hacer esas conexiones, ¿no? Entonces, eso es esencial, que nos involucremos en lo que queremos aprender y, por ejemplo, pues a nivel docente, pues que involucres a tus alumnos, ¿no? Inclusive el preguntar, el escuchar sus razonamientos o con los niños es mucho más explícito, más claro esta parte, ¿no? Pues es esta parte de estar jugando, de que los niños requieren la experiencia, ¿no? De pronto, si yo nunca he tocado la guitarra, pero veo un video y veo cómo tocan la guitarra y yo creo que ya aprendí, pero nunca tomé realmente una guitarra, pues va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, tener un papel activo a la hora del aprendizaje. ¿Qué otras funciones, bueno, estrategias o consideraciones hay que tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Requerimos que haya un balance entre la facilidad y la dificultad, ¿no? ¿Por qué requerimos este balance? Para mantener el interés por realizar la actividad, o sea, por aprenderla, por continuar en este proceso, y además va a propiciar el desarrollo de esto sin fomentar el abandono, ¿no? De pronto, cuando algo es muy fácil, no nos interesa lo suficiente y lo terminamos dejando. Pero si algo es muy difícil, nos va a suceder lo mismo, ¿no? Vamos a terminar abandonándolo. Entonces, hay que encontrar ese balance en donde no es como de cierta manera retador, ¿no? No está muy fácil, pero tampoco es algo difícil y es como un reto muy importante en el aspecto de la docencia, en la enseñanza. Por docencia o por enseñanza no me refiero solo a los procesos académicos, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, universidad, ¿no? Sino cualquier cosa que queramos aprender en nuestra vida, si de pronto tenemos como este mal balance, pues vamos a estar de cierta manera condenando al fracaso. Aquí en este punto intermedio, que es como identificar en qué nivel está la persona o en qué nivel estoy yo, aquí entra como un poco lo autodidacta y otros procesos que llamamos metacognición, pues que identificar mis habilidades, ¿no? Para ver de dónde voy a partir, nos ha llegado a pasar. Voy a aprender a hablar un idioma u otra cosa, ¿no? Y de pronto queremos empezar en un punto muy elevado y pues terminamos frustrándonos. Cuando encontramos este balance o ya identificamos como en qué punto, pues empezamos con este proceso que es cuando se está empezando a enseñar, al inicio, el que está enseñando requiere hacer toda la actividad. Y mientras se realiza esta actividad, es importante hacer este proceso de verbalizar y mostrar cada paso explícitamente. No dejar nada a la suposición, ¿no? Y es aquí donde, si tú le estás enseñando a alguien, tienes que inclusive verbalizar o hacerle explícitas tus estrategias, ¿no? De pronto como querer inferir. Si tú ya sabes que a lo mejor es más fácil poner de cierta manera un pincel para aprender a dibujar, se lo tienes que decir a quien está aprendiendo a dibujar, ¿no? Y al inicio, por ejemplo, si yo le estoy enseñando a alguien a cocinar, pues lo ideal es yo cocinar, irle verbalizando, mira, esto se hace así, pongo esto, para tantas personas usas estas cantidades, mira, es más fácil cortar esto así o así, etcétera, ¿no? Y después requerimos ir haciendo una disminución gradual del apoyo. No es como que de pronto, bueno, ya te enseñé, ahí te dejo todo con permiso y yo ya hice mi papel, ¿no? No, en realidad quiere disminuyendo gradualmente el apoyo, ¿no? Esto pues va a depender de cada persona, cómo se va a ir haciendo pues quitar estos apoyos, ¿no? A lo mejor en algún momento es
estar ahí y nada más, acuérdate de esto, ¿no? Ah, sí, cierto. No, esto era así, acuérdate. Ah, ok, bueno, ¿qué sigue? A ver, era algo por el estilo y dar claves, ¿no? Y aquí algo muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que nosotros, como agente que está enseñando, no tenemos que abandonar este proceso hasta tener la certeza de que sea apropiada la estrategia, que la persona a la que le enseñamos puede hacer las cosas de manera independiente, autónoma. Si tú te das cuenta, por ejemplo, perdón que use el ejemplo de la cocina, pero con esta cuarentena algo que tengo. Hemos pasado mucho tiempo ahí. Sí, si tú te das cuenta que la persona no está regulando bien el fuego, pues no lo vas a dejar, ¿no? Porque aunque haya hecho todos los procesos bien, ese único paso en el que todavía no está completamente capacitado, pues le va a estropear todo. Entonces es asegurarse, entrar como en este papel de observador inactivo, se me fue el término, en donde tú no participas propiamente, solo estás viendo, ¿no? Y al estar, sería un poco más pasivo, según yo, el observador activo sí, sí interviene, pero en este caso tendríamos que no intervenir para asegurarnos de que ya lo logró hacer todo, ¿no? Y de que haya tenido éxito y ya en ese momento ya podemos decir, esto no lo dejamos, ¿no? Esto lo quise mencionar así porque de pronto nos pasa con los papás o inclusive con muchos docentes, muchas personas que enseñan algo, se frustran, ¿no? Es que ya le dije una vez las cosas y no lo hace bien, ¿no? Entonces es, bueno, ¿cuánto hay que invertirle a este proceso de enseñanza-aprendizaje? Y de pronto empiezas a analizar cómo se les intentó enseñar y es que le dije que guardara todos sus cuadernos en la mochila y hizo un cochinero y no guardó todos y es a ver, ¿qué le dijo? Guarda las cosas. Ok, en algún momento le enseñó alguna estrategia de guardar por tamaños o algo por el estilo. No. Ah, bueno, pues vamos a regresarnos, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy complejo y requiere esta disposición a trabajar, ¿no? Por decirlo así. Viene de pronto otro proceso o que va de la mano con esto de ir enseñando, que es un desempeño asistido. Aquí está esta palabrita que es andamiaje, es un concepto que se utiliza en donde lo usamos para definir un apoyo temporal para realizar la actividad. Esto es, no se modifica la actividad. Yo sigo queriendo que mi hijo guarde todos sus cuadernos en su mochila de manera correcta. Esa es la meta. No la voy a eliminar, no la voy a hacer menos, no le voy a decir, bueno, tú nomás guarda un libro y yo hago todo lo demás. No, la meta sigue siendo guardar todos sus libros en orden. Entonces, requiere cierto apoyo, un andamiaje, ¿no? Puede ser directo, darle pistas, claves, así de, acuérdate, libros, sí, tamaños, ¿no? O cosas de ese estilo. O algo indirecto, ¿no? Que es condicionar el medio, ¿no? A lo mejor si yo le pongo una foto de unos libros a mi hijo y que estén por tamaño, eso le va a ayudar a recordar que tiene que acomodar sus cuadernos y sus libros por tamaño dentro de la mochila, ¿no? Aquí es muy importante considerar las diferencias individuales. No todos vamos a necesitar las mismas pistas, las mismas claves para acceder a esta tarea. Con acceder me refiero a lograrlo, ¿no? A lo mejor habrá alguien a quien nada más se le tenga que señalar la mochila y con eso entienda perfectamente todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y habrá alguien que tenga que llevar un poco más de la mano al niño y estar ahí, ¿no? Así de, a ver, acuérdate, vamos a guardar. ¿Por dónde empezamos? Por los libros, sí, pero ¿qué más? Sí, por tamaños, ¿no? Entonces, aquí es importante considerar las diferencias individuales. Y un poquito de la mano con esto viene un concepto que es el uso de mediadores, ¿no? ¿Qué es un mediador? Es un intermediario entre el estímulo y la respuesta que de alguna manera facilita la actividad autónoma. Esto es muy importante, ¿no? Cuando uso un mediador implica que yo estoy haciendo la actividad autónoma o que el niño al que le estoy enseñando
le permite hacer algo sin que esté, por ejemplo, el adulto completamente ahí, ¿no? Entonces, los mediadores pueden ser verbales, visuales o físicos. Algún ejemplo, por ejemplo, es realizar una lista de cosas pendientes como para ir regulando este seguimiento de pasos, etcétera, y que no se le olvide nada. Colocar un objeto para recordar hacer algo. Eso lo hacemos inclusive mucho los adultos, ¿no? De pronto ponemos algo a la vista para que nos recuerde que, no sé, tenemos que llevar agua, ¿no? O agarrar nuestra lonchera para ir al trabajo, o recordar a algún proceso de ese estilo, ¿no? Y al verbalizar los pasos que tenemos que hacer en alguna actividad, también esta verbalización nos va ayudando a regular nuestra actividad, ¿no? Para que nos salga de manera un poco más eficiente. No sé si hasta aquí haya como alguna duda. Pues sí, hay algunas. Muchas gracias, Jess, por estas estrategias que nos mencionas. Y creo que tal vez podríamos retomar en este momento una pregunta que nos hace Pablo Alberto, que creo que es retomando un poco lo de funciones ejecutivas, pero también entra un poquito a lo mejor como con estas estrategias de enseñanza indirectamente. Él nos dice, ¿qué experiencias conoces y tienes sobre la función ejecutiva? ¿Hasta qué punto entrenarse en una actividad donde se ocupa la función ejecutiva, por ejemplo, en la categorización, puede ayudar a mejorar la función en global? Entiendo que es como esta generalización también en actividades pues más ecológicas o que nosotros llamamos más ecológicas, que tienen que ver más con las actividades de la vida diaria, más que con una en específico. Sí, bueno, ahí lo que me llama la atención es que me preguntas sobre mi experiencia, ¿no? Primero voy a tratar de responder desde lo teórico, que es pues la intención de enseñar algo, pues los consejos que se dan es modificar las actividades, ¿no? O sea, si yo quiero que un niño aprenda a clasificar, no siempre voy a usar los mismos estímulos, ¿no? Si quiero que aprenda la clasificación de tamaños grande, pequeños, a lo mejor al inicio le enseñé con cubos, ¿no? Un cubo grande, un cubo pequeño y clasificó esos tamaños. Pues de pronto voy a empezar a usar otros objetos, ¿no? Que en donde también haya esta relación de grande, pequeño, pero que no son los cubos, para identificar si hubo realmente una adquisición del concepto de grande o pequeño o nada más aprendió a hacer esa actividad, ¿no? Como de manera automática. Entonces, a la hora de estar haciendo este proceso de enseñanza, es importante ir variando las actividades, cambiarle los estímulos para asegurarnos que hubo una real adquisición y una generalización de cierta manera del aprendizaje, ¿no? Del concepto que se quiso enseñar. Ahora, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta nada más para tenerla presente? ¿Qué experiencias conocías tú o tenías sobre la función ejecutiva? Entiendo que en este proceso de aprendizaje y también qué tanto entrenar el funcionamiento ejecutivo podría generalizarse a otras actividades más ecológicas. Sí, pues al hacer esto, es que justo cuando decimos entrenamiento entendemos esta parte de que aprendió a hacer una actividad de manera automática y en el momento en el que tiene que aplicar ese mismo concepto con otro tipo de estímulos, falla, ¿no? Entonces, pues es justo el papel del que está enseñando, asegurarse de ir haciendo estas modificaciones para identificar si el concepto se adquirió, ¿no? De pronto hacer la misma actividad una y otra vez no nos va a garantizar, ¿no? Como hacía el ejemplo hace rato de grande y pequeño. Tenemos que ir haciendo variaciones a la actividad, a los estímulos y de pronto pues ir ejecutando ciertas actividades que pudieran ser más ecológicas, ¿no? Como mencionabas, para garantizar la generalización
del conocimiento, ¿no? No únicamente que se quede en ese instante en donde se hizo con esa actividad. Sí, claro, creo que es un reto importante, ¿no? Lo hemos discutido varias veces, que a lo que nos enfrentamos es que nosotros realizamos actividades muy específicas, ya sea de entrenamiento, de intervención, y después que se transpolen a una actividad de la vida cotidiana, donde no solo se pone en juego un proceso que nosotros estamos entrenando, sino una serie de procesos que interactúan con el ambiente, es lo complicado. Creo que aquí el puente es justo generar actividades más ecológicas que nos permitan esta transición de forma más amable. Así es. Y también nos pregunta Kat Castro si las rutinas podrían funcionar como mediadores. Sí, por supuesto. Es una parte, por ejemplo, ahí la rutina nos está ayudando a memorizar ciertos hábitos que hay que realizar, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender o memorizar, recordar, a tomar algún medicamento, lo podemos asociar a una rutina ya establecida, ¿no? Como el lavarnos los dientes. Entonces, hacemos esta asociación de después de lavarme los dientes, me tomo el medicamento y de cierta manera funciona como un mediador para la memoria, ¿no? O sea, de ese estilo, es como un poco el ejemplo que ponía de realizar una lista de cosas pendientes, pues implica como esta parte de hacer una rutina. Quizá una rutina termina siendo algo muy interno, los mediadores empiezan siendo externos, es decir, los tengo un poco más tangibles, una estampa, un letrero, lo que decía ahí, un objeto, pero terminan siendo internos, ¿no? Entonces, esta parte de hacer una rutina de manera mental nos está ayudando a organizarnos y de alguna manera mediar nuestra conducta y nuestro proceso. Ok, gracias, Jess. Creo que una última pregunta antes de continuar. Paola Piñón nos pregunta si hay una etapa del desarrollo donde el aprendizaje es más óptimo. Pues creo que a ello le preguntaría qué aprendizaje. Creo que esta es una pregunta interesante porque de pronto asociamos la palabra aprendizaje a la escolarización, ¿no? A este proceso de que, uy, no, ya después de los 35 años ya no hay cambios y lo que aprendiste ya ahí quedó, ¿no? La diferencia es que pues los niños están en un proceso de desarrollo como muy acelerado, quizá por eso nos pareciera que cuando somos adultos ya no es eficiente el aprendizaje, ¿no? Pero pues a cualquier edad se puede aprender, quizá hay picos de desarrollo donde pareciera que el aprendizaje es más eficiente, pero no por eso significa que en otras etapas no puede ser igual de eficiente, ¿no? De pronto, pues depende mucho de las estrategias y de cómo relacionamos lo que queremos aprender de manera como nueva con lo ya aprendido, ¿no? Si es algo que no está para nada relacionado con lo que estamos teniendo, pues sí pareciera que está costando mucho este aprendizaje, ¿no? Bueno, se vuelve un poco más complejo el aprendizaje. Quizá ahí en la pregunta pues sería, no significa que no se pueda aprender en cualquier momento del desarrollo, por desarrollo me refiero a toda la vida, o sea, a la adultez, inclusive a un adulto mayor. Quizá pues sí habría algunos procesos que facilitan, pero yo no diría como tal cual que no se pudiera aprender en otra etapa, ¿no? Claro. Y creo que aquí también podríamos retomar un poco este concepto de periodos críticos, ¿no? Donde sí hay momento de la vida que depende de la función en el cual observamos un desarrollo exacerbado, pero que no implica que después de ese periodo crítico deje de presentarse o de darse. Sí,
Sí, creo que es como tratarlo con cuidado. Definitivamente hay estos momentos donde hay picos de desarrollo, neurodesarrollo y que por ende fomenta el desarrollo de otras habilidades, eh, pero no significa que en otros momentos el aprendizaje no pueda también ser muy eficiente, ¿no? Creo que hay que volver a esta parte de las diferencias individuales, de qué estrategias usa esa persona, de emocionalmente qué tan motivado está, qué tanta capacidad tiene para la frustración, etcétera. Ok. Y sí, una última antes de que continuemos. Cecilu Cruz nos pregunta cómo motivar a un niño a adquirir aprendizajes específicamente académicos. Pues ahí entra mucho el tipo de actividades que se realizan, ¿no? De pronto, sí, pues habrá que ver la edad del niño, digo, es diferente de decir niño de 6 años a niño de 10 años, que todavía los podemos etiquetar como niños, va a depender mucho de la edad, pero es el cómo los involucremos y cómo se desarrolle la actividad. Si de pronto queremos que un niño aprenda a leer y a escribir, y lo sentamos y le damos un lápiz y le decimos repasa estas letras, pues si a él no le es interesante, pues no va a haber esta motivación, ¿no? Pero si cambiamos el tipo de actividad de, bueno, vamos a usar pintura, ¿no? Por eso de repente en el preescolar ahí está el uso como de tantos materiales de ese estilo, ¿no? Vamos a usar pintura, a lo mejor en lugar de cuaderno vamos a una hoja más grande, a lo mejor al inicio en lugar de pedirle que comience con las letras, hacemos dibujos. Creo que todo va a depender de cómo se le esté presentando, ¿no? De pronto, en este querer que aprenda se obliga un poco y no se están respetando como esta parte que les mencionaba hace rato de en qué nivel de desarrollo están, ¿no? O sea, quizás se está yendo como algo más difícil y es ahí donde comienzan los niños a perder interés en este proceso de aprendizaje, ¿no? Creo que la recomendación sería variar el tipo de actividades, los estímulos, tienen que ser muy llamativos los estímulos, por eso de pronto la gente que trabajamos con niños tenemos que ser como bien extrovertidos, bien simples, ¿no? Y creo que mucho de lo que va a garantizar la motivación en los niños es este nivel de complejidad de las actividades que se les dejen, ¿no? Está muy relacionado la dificultad en las actividades con la poca motivación, ¿no? De pronto dicen, pues es que no quiere aprender, ¿no? Y hacemos una evaluación y nos damos cuenta que lo que ha adquirido está muy por debajo de la actividad que se le quiere hacer. Entonces, pues va a estar un poco complicado que el niño tenga esta motivación a querer hacerlo, ¿no? Entonces, hay que ver el tema del nivel de dificultad y facilidad y también llega a pasar mucho, ¿no? Hay niños que van muy rápido en este proceso de aprendizaje y de pronto ya todo se les hace fácil y en la escuela empiezan a tener como estas conductas de aburrimiento y de poca motivación por ir a la escuela o etcétera, ¿no? Ok, y eso también, bueno, algunos de los aspectos que nos mencionas con niños también los podríamos emplear en adolescentes. Es una pregunta que nos hace Graciela Ortiz un poco. A mí me parece que sí, algunos de ellos. Sí, o sea, como el marco teórico sí se puede usar, ¿no? Evidentemente los Ujú. estímulos habrá que variarlos, ¿no? Y el tipo de información con los adolescentes siempre es muy importante tomar en cuenta su opinión, ¿no? De pronto hay como mucho trabajo en cómo se tiene que tratar a un adolescente, ¿no? Ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, ¿no? Entonces es importante tener como esta retroalimentación de parte de ellos, ¿no? Yo lo hago en mi consulta, trabajo con muchos adolescentes y de pronto si es de, a ver,
¿qué te interesa a ti, no? O sea, a lo mejor a mí me interesa que aprendan a hacer un análisis de la información y a desglosar ideas a través de una estrategia como un mapa mental, ¿no? Pero si a mí me interesa que se aprenda un tema, a lo mejor a él no, entonces a ver qué te interesa a ti, ¿no? Y a lo mejor le gustan los cómics, a lo mejor le gusta cierta serie y entonces es, bueno, vamos a retomar esa parte, ¿no? Del tema que a ti te interesa. Al final de cuentas, el proceso de desmenuzar ideas, de encontrar la conexión entre ellas sigue siendo la misma, pero la información, al ser información que a ellos les interesa, pues nos va a servir. Yo creo que es importante al trabajar con adolescentes tener una retroalimentación de parte de ellos. Yo entiendo que hay muchos adolescentes apáticos y que de pronto les preguntan algo y todo es sí o no, ¿no? Entonces es irles Sí. encontrando un poco este gusto a ellos, no dejar de lado sus intereses, sus gustos, justo están en una etapa de definirse y cuando sienten que alguien los está tratando como niños y no toman en cuenta sus intereses, lo que a ellos les gusta, es un poco complicado. Cambia mucho cuando a un adolescente le preguntas qué le interesa, qué le gusta, de qué le gustaría hablar y de pronto notas un cambio muy inmenso en su rendimiento, ¿no? Cuando ves que empleas algo relacionado a sus intereses y ahí entra mucho como el trabajo del que está enseñando de tener las habilidades de usar ese gusto y implementarlo en lo que le quieras enseñar, ¿no? Digo, cuando Ok. se trata de esta parte como de aprendizajes forzosos, como del estilo de la escuela, pues sí habrá que implementar algunas estrategias quizá más conductuales, de reforzamiento, ¿no? Sobre todo. Ok, bueno, muchas gracias, Jess. Te dejo continuar. Sí, bueno, en realidad estoy acabando. Ah, ok. Es Ujú. prácticamente, ya es la última diapositiva y creo que debí mencionarla hace un rato, solo es, pues, qué considerar en este proceso de aprendizaje, ¿no? Que, pues, lo ideal es que haya múltiples entradas sensoriales, ¿no? Todos nuestros, usar todos nuestros sentidos de alguna manera nos va a ayudar a eficientar este proceso de aprendizaje y de que las conexiones sean más fuertes, ¿no? Y se puedan consolidar. Y algo muy importante en este proceso de aprendizaje es el análisis profundo de la información, que volvemos a esta parte de ser un agente activo, de apropiarte del conocimiento. No es yo recibo información y como me llegó, la trato de almacenar, sino es analizarla, ¿no? Un análisis profundo, por ejemplo, semántico, ¿no? ¿De qué me están hablando? Me están hablando de categorías, ¿qué categorías? ¿Cómo se relaciona? Y la parte de relacionar también es de cómo puedo relacionar esto nuevo con lo ya aprendido, ¿no? Eso también va a ser muy importante porque va a ayudar a que las conexiones que ya estén hechas, pues se pueda adquirir este nuevo conocimiento, ¿no? Un ejemplo que me gusta hacer en la parte de analizar la información es cuando aprendemos historia, ¿no? De pronto pareciera que la historia es memorizar información, ¿no? Y no hay otra manera de casi aprender historia, pero de pronto empezamos a hacer un análisis más semántico y a utilizar metáforas o analogías y vemos que la historia cobra sentido, ¿no? Eh, entonces es como ir enseñando a los estudiantes y tú como adulto que quiere aprender a realizar un análisis profundo de la información. No solo lo recibí, lo escribí, inclusive ni le cambié las palabras que dijo el profe, ¿no? Entonces, es como los aspectos últimos que yo mencionaría. Eh, y bueno, pues ahora sí no sé qué tantas preguntas haya. Hay un par de ellas, entonces pues vamos a dar paso a responderlas. Uh-huh. Algunas otras también las podemos responder de forma personal. Ahorita me gustaría retomar la pregunta de Diane Guzmán. Ella nos dice, entiendo que las verbalizaciones en un primer momento se encuentran del lado del que enseña. Esas verbalizaciones
pueden estar presentando o sí, generando una forma organizada del conocimiento para quien está aprendiendo. Entonces ella pregunta que si el sujeto o la persona que está aprendiendo lo hace de forma organizada y teniendo como pues esta presentación organizada del conocimiento, ¿no? Y que dónde queda la elaboración del aprendizaje, más entendida como la construcción, o que el niño va construyendo su aprendizaje. O sea, entiendo yo que es como dar esta información organizada para que él aprenda versus a la construcción propia del niño y de su aprendizaje. Sí, a ver si la entendí bien. Estuvo un poco larga, de repente mi retención no es muy buena. Pero, a ver, la parte sí de que una persona que está enseñando verbalice todo y de manera organizada no va a implicar que la persona propiamente esté recibiendo o más bien esté procesando todo de la misma manera organizada, ¿no? Aquí entra como el de él dijo algo y le llegó otra cosa, pero entendió otra cosa, pero retuvo otra cosa, ¿no? Es donde viene el reto de la enseñanza y este juego de no separarte de la persona hasta que te asegures de que el conocimiento se ha adquirido de manera eficaz, ¿no? Adecuada, ¿no? Que ya lo puede hacer todo. De pronto, pues es como caer en este error de decir, pues yo se lo dije bien y no sé qué pasó, ¿no? Y es de, bueno, pues es que hay que entender que él está analizando la información por partes, que todavía está en este proceso de construcción, ¿no? Entonces, si el que yo diga algo de manera organizada no va a garantizar que esa persona lo va a recibir de manera integral y organizada, ¿no? Hay que ir haciendo como estos ajustes. Y lo que seguía era, no, recuérdame. Nos mencionaba que entonces, ¿qué pasaba con la construcción que hace el niño de su conocimiento? ¿No? Más, pues sí, desde estas teorías o esta teoría constructivista. Sí, creo que ahí es algo bien complicado esta parte de pronto no querer dar las estrategias de manera explícita con este pensamiento de, pues es que él las tiene que generar, ¿no? Si es lo que estoy entendiendo, si no, díganme, ¿no? Que por ahí no va. Pero, pues algo importante es que el niño está aprendiendo y si nosotros al hacer explícita una estrategia pareciera que le estamos facilitando algo, pero pues él tiene que adueñarse de ciertas estrategias para posteriormente ir consolidando algo, ¿no? De pronto, pues el dejar cuestiones como al aire y no quererle dar un apoyo por estar en este punto de es que él lo tiene que hacer es un poco complicado, ¿no? Por eso es esta parte de que les puse en algún punto, el apoyo es temporal. No toda la vida le vamos a estar dando nosotros la estrategia y el apoyo al 100%, ¿no? Es nosotros se lo damos para que él se apropie de esa estrategia, ¿no? Quizá ahí es donde está el aprendizaje, el apropiarse y después aplicarla en otros momentos, ¿no? Porque digo, aunque nosotros intentamos variar las actividades, pues en algún momento él se va a afrontar a algo novedoso y qué mejor que ya tenga esa estrategia bien consolidada, ¿no? Creo que por ahí va. Sí, me parece que sí, gracias, Jess. Oye, Mystic nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué el niño, no nos dice qué edad, es tan distraído que no presta atención en escritura, se tarda mucho en escribir y en resolver problemas o tareas? Y nos dice que pues ella no sabe qué hacer. Claro, sí sería importante la edad, quizá por lo de lectoescritura pensaría unos 6, 7 años. Bueno, hay kinders donde ya desde los 5 años empiezan este proceso de lectoescritura, pero pues no podría yo dar una respuesta exacta. Siempre se requiere hacer un análisis muy exacto
de la persona que está teniendo estas dificultades, ¿no? Del niño, analizar qué está pasando, está teniendo fallas en atención realmente, porque aquí es importante la parte conductual, ¿no? Muchas veces problemas conductuales, o sea, pobre pocos límites por parte de, pues ya sea el profesor o los padres, pues fomentan como esta dispersión, ¿no? Hay que ver si viene desde lo conductual, si realmente está presentando una falla en atención o si los procesos que le están pidiendo para la lectoescritura todavía no están en ese nivel, ¿no? Por decir, hay niños a los que les piden hacer cursiva y cursiva en cuadro chico, cuando su motricidad fina no está todavía en ese punto. Entonces es un pleito de nunca acabar. Entonces tenemos que regresarnos a ejercicios que estimulen el desarrollo de la motricidad fina para ahora sí exigirle que haga esa escritura, ¿no? Hay que ver si es que le está costando trabajo hacer la lectoescritura porque no se han consolidado algunos procesos previos, si realmente está presentando problemas atencionales o si hay una falla por parte del adulto por controlar y regular al niño, ¿no? En un inicio, pues somos los adultos quienes regulan a los niños y les enseñamos a autorregularse, ¿no? Entonces, en lo que sucede eso, pues uno tiene que cumplir con ese papel, ¿no? Si el niño no se sabe estar sentado, entonces tenemos que ir enseñándole, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues no podría yo dar una respuesta muy precisa. La recomendación sería, pues, acudir a un especialista si esto es un problema ya muy importante, para hacer el análisis del caso, ¿no? Y considerar qué está pasando. Ok. Un especialista, por ejemplo, redes neuropsicología clínica, comercial. Oye, Fabiola Saavedra nos pregunta que si es normal que con 3 años de edad un niño aún no adquiera un lenguaje claro, que con dificultades se hace entender y sabe qué es lo que él quiere. Pues aquí es muy similar a lo pasado, ¿no? Hay que hacer un Sí, sí. análisis del caso. De pronto esta palabra de normal nos entra en muchos conflictos, ¿no? Sí es cierto que cada niño tiene su propio aprendizaje, pero también hay ciertos periodos, ¿no? En este caso, pues en 3 años yo diría que está como en un límite todavía considerable. Habrá que ver a qué se refiere la mamá con poco claro, ¿no? De pronto solo es realmente la dificultad para pronunciar algunos fonemas, pero cuando todavía está haciendo de ete, eta y y usa más gestos y articula muy pocas palabras o todavía no logra al menos esta conjunción de dos palabras de dame agua o cosas de ese estilo, sí consideraría que estamos en un momento muy oportuno para hacer una evaluación, ¿no? Ok. Y hay otra pregunta aquí. Dame un segundo, déjame la ubico. Sí, de Leticia Becerril Quirós. Ella nos pregunta que si el aprendizaje está vinculado con la autoestima. Sí, pero un poco lo que comentaba al principio, de alguna manera la autoestima, ¿qué tanta capacidad sientes para realizar algo te va a llevar a aprender algo, ¿no? Mm, no sé, de pronto a lo mejor hay alguien que le cuesta mucho trabajo, que se siente menos y ni siquiera hace el intento por empezar un proceso de aprendizaje y realmente ver, ¿no? Dónde está pues la capacidad, ¿no? Y bueno, entran en juego un montón de cosas, ¿no? Porque también de pronto nos atrevemos, creemos que sí podemos y vemos que pues no tanto y entra como en conflicto nuestra autoestima y lo que nosotros creíamos que podíamos hacer, ¿no? Y ahí es donde llega como también un poco de, pues dejamos de motivarnos y pues prefiero no hacerlo porque pues por ahí no voy y me conflictúa, me afecta, ¿no? Por decirlo así.
Pero sí, pues la respuesta es sí, sí tienen mucho que ver todo este aspecto. Sí, me parece que sí hay una correlación ahí importante, documentada sobre estos dos conceptos, autoestima y aprendizaje, y pues como tú bien lo dices, hay factores ahí que intervienen. Eh, Delia Mirta Benítez nos pregunta, Jess, ¿por qué podría haber lentitud en el aprendizaje o un proceso de aprendizaje más lento en el niño a pesar de que se utilicen distintas estrategias? Pues vuelvo, perdonen si parezco así como videocasetera rayada, ¿no? Es otra vez ir a analizar realmente el caso a profundidad, ¿no? Así de a ver si ya le varié estímulos, pero ya le variaste la actividad, ya le trataste de bajar la complejidad, la dificultad a esa actividad que estás realizando para asegurarte que es un punto en el que el niño pueda acceder, ¿no? Digo, eso es por una parte, ¿no? O sea, considerar la parte de la intervención, ¿no? Si yo ya hice todo realmente lo necesario. Y la otra parte que no podemos negar es, pues, las bases neuroanatómicas, ¿no? Sí requerimos cierta integridad de cierta manera, a cierto grado, con los procesos del neurodesarrollo. No quiere decir que si hay una afectación al nivel del neurodesarrollo no se puede adquirir ese aprendizaje, más bien se puede adquirir de manera diferente, ¿no? De pronto somos como muy inflexibles y queremos que el niño escriba con el lápiz y a cursiva, ¿no? Y a lo mejor su capacidad no da, pero sí puede escribir con letra de molde y a lo mejor un poco más grande o a lo mejor inclusive es un poco más desfasado el desarrollo, pero puede escribir con las letras ya enmicadas, ¿no? Entonces, hay que ver ese tema de si ya se hizo todo lo que de verdad se podía hacer, ver qué otras opciones de flexibilidad para adquirir el mismo procedimiento de otra manera y considerar las cuestiones de integridad neurológica, ¿no? Es muy cierto que, por ejemplo, en epilepsia infantil hay una condición que de pronto sucede que se llama esclerosis medial, que es las estructuras mediales que yo les platiqué en un inicio, hipocampo y todo esto, pues tienen una calcificación y por ende sí vamos a estar esperando que el aprendizaje de cierta manera no suceda como normalmente, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, yo recomendaría pues irte como a todo este aspecto, ¿no? De analizar en qué nivel de desarrollo está el niño, qué estrategias o qué actividades le ayudan a acceder para ir fomentando, ¿no? Realmente son muchas variables por las que el niño no puede estar aprendiendo en el ritmo deseado. Pero bueno, eso sería como algunas cosas que yo pondría en la mesa. Ok, y creo que eso da respuesta también a varias preguntas, Jess, que nos han escrito en las cuales nos dicen, es que ¿por qué tiene velocidad de procesamiento bajo? Es que ¿por qué tiene problemas de atención? Entonces, eh, están llegando un poco más de preguntas, sin embargo, para ya no extendernos tanto, estas preguntas serán respondidas por nuestra especialista de forma personal en los comentarios. Los invitamos a que si les ha gustado esta charla, también nos den retroalimentación en los comentarios sobre ella, qué piensan, qué opinan, qué aprendieron. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Redes Neuropsicología Clínica. También tenemos ya Twitter, estamos estrenando Twitter y YouTube, entonces igual nos encuentran como Redes Neuropsicología Clínica. Recordarles que los videos de nuestras charlas se quedan grabados, entonces vayan a la sección de Facebook, busquen los videos y ahí los pueden ver de nuevo, pueden ver a nuestros ponentes, los materiales que presentan. También para todas aquellas personas que nos están citando materiales o bibliografía referente al tema, estén pendientes de las redes sociales, principalmente Facebook, porque recuerden que ahí 1 o 2 días después subimos materiales que nuestra ponente selecciona para compartirlos con ustedes. Esperamos que los disfruten, que sean de su agrado. Y pues yo agradezco mucho a Yeslía
por esta plática tan interesante y tan desmenuzada sobre lo que es el aprendizaje. Jess, ¿algún comentario que tú quieras agregar? Pues no, me gustaría haber podido responder más preguntas, pero sí entiendo que el tiempo ya nos aprieta un poco. Al final, pues solo quisiera resumir esta parte de el aprendizaje es un proceso que requiere del funcionamiento de todos los engranes, ¿no? Entonces, para poder contestar una pregunta de por qué no aprende, tendríamos que analizar todos estos engranes y asegurarnos que o funcionan y si no funcionan, ¿en qué no están funcionando? ¿No? Porque también es muy amplio decir, es que no está funcionando la atención. Bueno, pero ¿por qué no está funcionando? ¿No? De verdad es un análisis muy complejo y por eso es que siempre terminamos recomendando esta parte de acudan a un especialista, ¿no? Para que se haga un diagnóstico diferencial y muy personalizado, ¿no? De pronto leer consejos, videos, etcétera, pues sí pueden apoyar, pero al final no están al 100% dirigidos a tu niño, ¿no? Entonces, por eso es primordial la evaluación, ¿no? Pues una evaluación completa para hacer este diagnóstico muy preciso de en dónde está la falla y cómo se puede hacer, ¿no? La intervención y la regularización o lo que sea que esté fallando. Pues nada más sería eso. Pues si tienen dudas pueden seguir comentando, ya las iré contestando pues de manera escrita a través del Facebook y pues comentar que este video en algún momento se va a subir a YouTube, así que lo van a tener disponible. Y a manera de comercial, pues ya saben que recientemente lanzamos pues unos cursos introductorios a varios temas que pues nos han manifestado mucho interés, ¿no? A través de estas charlas nos han hecho llegar su interés por querer tomar cursos. Entonces, pues pueden pedirnos la información, déjennos su correo electrónico, ya sea en los comentarios, envíennoslo por Messenger o por nuestro correo electrónico. Aquí está el correo electrónico y pues creo que de mi parte sería todo. Ok, sí, muchas gracias por ese comercial también. Recuerden, vean nuestro muro de Facebook, ahí está toda la oferta de los cursos, temas como demencias, psicofarmacología, trastornos del aprendizaje, principios de electroencefalograma. Los esperamos, pidan informes y también sobre nuestras promociones. Y también ya para finalizar únicamente, pues mandamos saludos a todas las personas que nos estuvieron viendo en la Ciudad de México, en Querétaro, en Cuernavaca, Morelos, recuerdo por ahí. Mucha gente que nos sigue de Latinoamérica, es todo un gusto que estén con nosotros desde Guatemala, desde Argentina, desde Colombia, desde Chile. Entonces, pues, no se pierdan la siguiente plática de Redes Neuropsicología Clínica. Otra de nuestras especialistas nos va a hablar sobre qué alteraciones se pueden presentar ya en el nacimiento que puedan afectar el funcionamiento cognitivo. Entonces, los esperamos la siguiente semana. Jess, muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todos.